Bueno, muchas gracias, presidente. Nosotros, como lo dijimos en la última reunión, la del viernes pasado, cuando nos retiramos, vamos a rechazar absolutamente este proyecto de ley que viene en revisión del Senado, porque lo consideramos abiertamente contrario a los postulados de la Constitución Nacional. Se dijo recién acá, esto es así, en la reforma del 94 se le puso fin con la constitucionalización del Ministerio Público a un debate que viene desde la organización nacional misma, que es dónde ubicar metodológicamente al Ministerio Público. Y siempre estuvo esa tensión entre situarlo en la órbita del Poder Ejecutivo o en la órbita del Poder Judicial. Eso generó experiencias amargas, experiencias contrarias a lo que debe ser el funcionamiento de este órgano que actúa ante la justicia, que defiende los intereses generales de la sociedad, que es titular de la acción pública. Ese debate, además, mezclado por una concepción de nuestro derecho procesal penal, especialmente en el ámbito federal, bajo un paradigma inquisitivo, si se quiere, contrario a una democracia liberal que respete los derechos humanos. Y esa tensión o esa disputa se saldó en la reforma constitucional. Nace el Ministerio Público concebido como un órgano extrapoder, como una especie de cuarto poder, hasta en la sistemática de la Constitución. En el capítulo, o en la parte segunda, cuando se organizan los poderes del gobierno federal, es una sección, la cuarta, separada, distinguida de la primera, que es el Poder Legislativo, de la segunda, que es el Poder Ejecutivo, de la tercera, que es el Poder Judicial. Y las notas características las establece el artículo 120, independencia y autonomía. Y estos postulados son los que controvierten o desconocen este proyecto de ley, porque es claro que hay una inmisión, en especial de este poder del legislativo, en el desempeño, en lo que es esa autonomía funcional, y que también afecta a la independencia del órgano, que pasa a estar tutelado ni siquiera por el Poder Legislativo, por algo menos que el Poder Legislativo, como es esta bendita comisión bicameral que para mayor confesión de los propósitos que mueven a este proyecto de ley, adopta en la ley la denominación que tiene por vía reglamentaria, pero no en la ley, ahora sí la va a tener por ley, de seguimiento y control. Resulta que a un órgano extrapoder que la Constitución quiso independiente y autónomo, le tenemos que poner un tutor que lo siga y lo controle y le dé recomendaciones y le pida informes, como si no pudiera bastarse por sí mismo, como si fuese esto compatible con esa definición constitucional. Un constituyente caro al peronismo, Masnata, lo dice en su intervención en la Convención Reformadora de Santa Fe. El Ministerio Público Independiente y Autónomo no lo podemos concebir atado o sometido al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial. Y otro de los constituyentes, mendocino, Guillermo Pose, destaca al destacar este debate, si lo situamos en el Ejecutivo, en el Judicial, autónomo, también trae la novedad que había aportado, por llamarlo de alguna manera, el derecho soviético. Es difícil llamarle derecho a algo que forma parte de una dictadura totalitaria, pero dice el derecho soviético trae la novedad de situarlo bajo la égida del Poder Legislativo. Y la verdad que parece que este proyecto de ley nos quiere meter en eso, en un órgano extrapoder, el Ministerio Público, de alguna manera sovietizado, sometido a esa supervisión, a esa fiscalización, a esa vigilancia de esta comisión bicameral potenciada. ¿Y por qué decimos que esto va contra la Constitución? Bueno, lo podemos también
ver muy notoriamente con las experiencias que trae otro convencional constituyente en la reforma del 94, Aníbal Ibarra, que tenía la particularidad de que había vivido en carne propia lo que es la falta de independencia, la intromisión de otros poderes, de los poderes políticos, en el trabajo del Ministerio Público Fiscal. Para ser francos, para contar todo, él refiere en su intervención que incluso durante el gobierno radical de la democracia recuperada recibía instrucciones formales, abiertas, escritas, por ejemplo, hasta dónde debían llevarse la responsabilidad criminal por los hechos de la dictadura, con la teoría, digamos, de la responsabilidad de los mandos más altos, en el proceso que se abrió por el copamiento de Aeroparque, pero él destaca también que esas instrucciones, previstas de alguna manera en la normativa, fueron explícitas y no recibió presiones por desoírlas. Pero sí refiere lo que pasó después, cuando un gobierno de ustedes, un gobierno justicialista, ustedes lo recordarán, dictó los indultos contra los genocidas condenados en el juicio a las juntas, los indultos de Videla, de Macera, también de Firmenich. Y allí hubo fiscales que entendían que esos indultos eran contrarios a la Constitución. Entonces planteaban, o decidieron plantear, en ese momento, cuando era difícil, no 20 años después, plantearon la inconstitucionalidad de esos decretos. Y recibieron también instrucciones, recomendaciones, podríamos decir, para emplear la terminología que utilizan ustedes en este proyecto de ley, del Poder Ejecutivo, de la Procuración del Tesoro de la Nación, para no hacer esos planteos de inconstitucionalidad. Hubo fiscales, entre ellos Ibarra, que lo hicieron de todas maneras, plantearon la inconstitucionalidad. ¿Y cuál fue la respuesta institucional de los tutores de entonces del Poder Ejecutivo? En este caso sería de la Comisión Bicameral, sumarios, planteos de cesantía, justamente por esa intromisión en lo que era una decisión del Ministerio Público. Claro, un Ministerio Público que en ese momento no tenía esta definición, no tenía una consagración constitucional. Por eso es que los convencionales llevan esta preocupación al seno de la Convención Constituyente y concluyen, más allá de todas las diferencias, que sin ningún lugar a dudas no se podía repetir esto, no se podía repetir las presiones que también había recibido en su momento, las recomendaciones que había recibido también con motivo de los indultos del gobierno peronista el Procurador General de entonces, Andrés D'Alessio, quien también rehusaba aceptar esas normas de impunidad contrarias a la Constitución y a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de lo que la Argentina era parte, más allá de que en ese momento todavía no gozaban de jerarquía constitucional. Y para terminar con esa práctica fue que entonces la reforma constitucional consagró un cuarto poder, consagró un órgano extrapoder, consagró la autonomía y la independencia. Y es cierto, y de esto se quejaba el convencional Aníbal Ibarra, es cierto que en la norma, lo decía la diputada Siley recién, no definió con toda la taxatividad del caso las mayorías de designación, los procesos de remoción. De hecho, él en su intervención lo reclamaba, decía, ahora vamos a estar sometidos y expuestos a que una ley ordinaria aprobada con mayorías ordinarias venga a desbaratar este propósito, ponga en peligro a este órgano extrapoder y le termine pulverizando esas características de autonomía e independencia. Fue de alguna manera premonitorio, porque es lo que estamos discutiendo ahora esta noche. Ahora, el hecho de que no esté en la norma constitucional por seguramente las dificultades para llegar a acuerdos en aquella convención reformadora en el diseño de poder, en el diseño del Ministerio Público Fiscal, no quita que no esté igualmente y de todos modos el postulado, el mandato de un Ministerio Público autónomo, de un Ministerio Público independiente. Entonces nosotros tenemos que hacer ese confronte entre la norma inferior
que estamos tratando y la norma de mayor jerarquía, que es la Constitución, para ver si la solución que se está proponiendo es compatible con esa autonomía y esa independencia. Y claramente no lo es, claramente no lo es. Porque además estamos no solo afectando esos dos principios, sino también el principio de progresividad, que es un mandato constitucional, que es un mandato convencional. Porque acá no está en juego solamente una cuestión orgánica, una cuestión de diseño de poder. Están en juego los derechos de las personas, porque esta es una cuestión instrumental. Si nosotros no tenemos un poder debidamente controlado, debidamente particionado, debidamente regulado, los que terminan pagando el pato son las personas, son los derechos civiles, son las libertades individuales. Así que esta reforma es claramente regresiva desde ese punto de vista, porque hoy tenemos una exigencia para la designación, para ese momento crítico, que es el proceso de designación de la cabeza de este órgano extrapoder, con una mayoría calificada para el acuerdo senatorial de 2/3 de los presentes, y por alguna razón que vaya a saber cuál es, porque no termina de comprenderse si lo que nosotros defendemos es la libertad, es el control, es el acotamiento del poder, ¿cuál es la razón por la cual esa mayoría hay que relajarla y ponerla en términos de mayoría absoluta? Y si hablamos de otro momento crítico, en aras de observar la independencia y la autonomía de quien se desempeña en ese alto cargo, es estar sometido a juicio político, porque así lo establece la ley al remitir a los artículos 53 y 59 de la Constitución, ¿por qué ahora lo sacamos de ese mecanismo y terminamos disponiendo en este proyecto que ese momento central de esa instancia, que es aprobar la acusación que le compete a esta Cámara, ¿por qué nos salimos de los 2/3 que establece la Constitución y la ponemos en la mayoría absoluta? Es cierto que en el juicio de destitución que hace el Senado se mantienen los 2/3, pero en la acusación lo desacoplamos. ¿Cuál es la razón por la cual la Constitución quiso que en ese proceso de juicio político haya 2/3 para acusar, haya 2/3 para juzgar? Pero acá estamos diciendo que no, que a otro órgano que tiene la misma jerarquía, que participa de la misma relevancia que el Poder Judicial o de los demás funcionarios sometidos a juicio político, decimos no, en este caso, para acusar, basta con una mayoría absoluta. Y si a eso le agregamos que en este marco lo está esperando la comisión bicameral, la famosa comisión bicameral que tiene por finalidad, parafraseando a Foucault, vigilar y castigar, esta es seguir y controlar al Ministerio Público, resulta que lo está esperando al acusado la comisión bicameral, porque si el Senado lo suspende, y para suspenderlo esta ley también le relaja a la mayoría, no va a ser los 2/3, va a ser la mayoría absoluta, ahí va a estar la comisión bicameral para nombrar de entre los fiscales con más de 10 años de antigüedad a su antojo, sin ninguna limitación, sin ninguna mayoría calificada. Es cierto, el proyecto no dice mayoría absoluta, pero tampoco dice 2/3, o sea que se aplica una regla de mayoría. Es más, ni siquiera sería la absoluta, sería menos que la absoluta, para nombrar a un procurador provisorio, a un interinato, apartándose además de una regla histórica en cualquier sistema de vacancia o de subrogancia. Las vacancias o las subrogancias están previstas siempre, nos podrán gustar más, nos podrán gustar menos, pero están previstas en el texto legal. Acá se la damos a esta comisión bicameral superpotenciada. Entonces, ¿cómo no va a estar afectada la independencia y la autonomía del Ministerio Público si tenemos esta solución para lo que es el proceso de designación, en donde se pretende que se lo lleve puesto todo un solo sector, una facción, no se apela a un mecanismo de acuerdos, de buscar consensos, y después, con el funcionario ya designado, ya actuando, lo ponemos o lo exponemos, lo sometemos al riesgo de ser removido cuando, como en su momento D'Alessio, como en su momento Ibarra, como en su momento Righi,
toman una decisión que molesta al poder. Lo exponemos a una vía casi express con mayorías no agravadas para removerlo y para después, con mayorías también no agravadas, poner a alguien que nos es funcional. Esto repugna abiertamente la Constitución. Esto no hay ninguna duda que es así, lo han dicho en el proceso de tratamiento de este proyecto en el Senado, lo dijo otro ex procurador, Nicolás Becerra. Yo no hubiese podido hacer las cosas que hice desde mi función si hubiese sido el fruto de un acuerdo con una mayoría distinta de los 2/3. Se los está diciendo quien ha postulado el presidente de la Nación para ocupar ese cargo. Lo dijo hoy, lo publicó. Yo no voy a consentir ni voy a aceptar una eventual designación bajo un régimen que no sea el de los 2/3. Entonces, claramente esto además, se decía recién que los fiscales pidieron estos cambios en el Consejo Evaluador o en el Tribunal de Enjuiciamiento, pero se ve que no han escuchado a los fiscales cuando han dicho por abrumadora mayoría las organizaciones que los nuclean, que están decidida y abiertamente en contra de este proyecto de ley, porque son conscientes que pulveriza la autonomía y la independencia del Ministerio Público Fiscal. Evidentemente ustedes escuchan solamente la parte que les conviene, pero no la que ataca el corazón de este proyecto de ley. Y lo mismo cabe decir respecto de las recomendaciones. ¿Alguien acaso se imagina que una comisión bicameral puede darle recomendaciones al Poder Judicial, a un juez, sobre cuáles deberían ser los estándares para dictar sentencia? Nuestra competencia constitucional, en todo caso, como Congreso de la Nación, para dar recomendaciones son las leyes de procedimiento, las leyes de fondo. Esas son las recomendaciones hechas ley. No podemos entrometernos en el trabajo. ¿Qué se pretende entonces? Que esta comisión bicameral reciba el informe del Procurador General y diga, por ejemplo, no, estos procesos o estas causas no hay que activarlas, no hay que imputar, no hay que hacer la investigación preparatoria, para usar la terminología del nuevo Código Procesal Penal Federal, porque esto es lawfare, porque esto es presión mediática, o al revés, hay que ir por determinada vía de persecución penal porque nos molesta la disidencia, nos molesta la disidencia política, nos molesta la disidencia mediática. Yo imagino un instrumento de control y dominación como este en manos de gobernadores como los de las provincias que vimos el año pasado durante la pandemia, que mandaban al Poder Judicial, al Ministerio Público de esas provincias a abrir causas penales porque alguna persona había hecho un posteo crítico en Facebook o en Twitter, quejándose del modo que los trataban durante la pandemia. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que un órgano independiente puede recibir recomendaciones de otro poder, de un poder político del Estado? Esto no tiene nada que ver con lo que ampara, tutela y pretende la Constitución. Y por eso no paran de producirse manifestaciones en torno a este proyecto y a la gravedad que implica este proyecto. Ahora, hace unas horas, Transparencia Internacional lo ha dicho, por ejemplo. Y más allá de la expresión de molestia porque nombramos a Transparencia Internacional, creo que nadie puede dudar de lo que implica, de lo que significa y de cómo nos va a situar a avanzar en un proyecto de estas características, en donde además también se cambia el diseño del Tribunal de Enjuiciamiento, en donde se resignan un lugar de representación de los abogados, del estamento de los abogados, del estamento de los fiscales, para sobrecargar la representación política. Se resigna el lugar del Senado y entran a jugar en reemplazo de esas 3 resignaciones, ¿quién? 3 representantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control. Yo imagino también desde la abogacía, por ejemplo, la abogacía, el estamento abogacía, en todos estos organismos, en el Consejo de la Magistratura, tiene un representante de la capital federal y otro del interior. Si queda un solo abogado, quiere decir que seguramente con el carácter centralista que caracteriza a este gobierno, terminará siendo un abogado de la capital federal y resignando ese lugar de representación del interior. Del mismo modo que tiene esa nota de centralismo el otro proyecto gemelo o hermano de este, el de la reforma judicial, en donde se creaban más juzgados federales
en el conurbano bonaerense que en todo el resto del interior del país. Entonces, creo que este proyecto debería llevar a la reflexión. Nos estamos situando en las antípodas de lo que ha querido la Constitución. Estamos volviendo sobre los pasos que se definieron en la reforma del 94. Estamos habilitando un mecanismo que va a dar lugar a que vuelva a haber injerencia del poder político, sea el poder ejecutivo, sea el poder legislativo o los dos juntos, sobre el trabajo de los fiscales. Vamos a volver a las instrucciones, vamos a volver a fiscales cesanteados porque plantean la inconstitucionalidad de alguna norma, como en aquel momento fue para el peronismo los indultos a los genocidas. Ahora será otra cosa, serán las causas de corrupción, pero van a venir los embates contra los fiscales que quieran resistir ese tipo de iniciativas. Y para cerrar, presidente, se da la paradoja, la contradicción, que esta vuelta atrás en el cambio, en el diseño de un Ministerio Público independiente y autónomo, se da cuando el país, a nivel federal, está saliendo de los procesos inquisitivos, semi-inquisitivos de enjuiciamiento penal y yendo hacia un sistema acusatorio. Lo tenemos aprobado desde el 2014, está entrando en vigencia de manera gradual en los distintos distritos federales del país. Hoy está vigente en el que depende de la Cámara Federal de Salta. Allí el rol del fiscal es central, es el dueño, tiene la llave del proceso, es el titular de la acción. Y esto en materia de libertades públicas, justo cuando estamos abandonando ese Ministerio Público Fiscal que era prácticamente un visador de pases que le daba el juez en alguna instancia del proceso, justo cuando va a decidir qué proceso se abre, qué proceso no se abre, a quién se acusa, a quién no se acusa, le estamos rebajando las garantías de autonomía de actuación. Y acá vuelvo sobre lo mismo. Esto es un peligro que se cierne sobre cada uno de nosotros, sobre los derechos y las libertades civiles de cada uno de nosotros, porque todos sabemos que el proceso penal no es solamente un proceso penal injusto, no pasa solamente por una sentencia condenatoria. Todo un proceso penal que transcurre sin motivos para que esté abierto, para que esté la persecución penal activa, eso en sí mismo es infamante, eso en sí mismo genera angustia, eso en sí mismo saca de la cancha de la competencia, por ejemplo, política a un dirigente, eso en sí mismo implica un demérito social para las personas. Entonces, le estamos dando la llave de ese proceso, la titularidad de la acción, a un órgano extrapoder que no va a tener las garantías de independencia que quiere la Constitución. Creo que eso también lo debemos reflexionar, porque lo dijo la diputada Silay recién. No podemos hacer una norma a la luz de la coyuntura. Debemos pensar una norma a la luz de la defensa permanente de las libertades, de las garantías y de un proceso penal que sea transparente, que sea sujeto a reglas y que tenga las garantías del debido proceso. Gracias, presidente.